Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este séptimo capítulo de Mundiales y Estadística. Tenemos muchas cosas que contaros, así que no vamos a perder mucho tiempo. En el último capítulo nos quedamos por saber qué ocurría en el cierre de la fase de grupos de este Mundial de Qatar 2022. En la última jornada se enfrentaron en el grupo G Serbia y Suiza en un partido muy entretenido y muy disputado con parciales muy interesantes. Empezó ganando Suiza por 0-1, Serbia le dio la vuelta al marcador poniéndose 2-1 y empatando Suiza 2-2 antes de que terminara el primer tiempo. Al inicio de la segunda parte, en el minuto 48, el gol de Freuler dejó el resultado final en el 3-2 que se veía reflejado en el marcador. En el otro partido, Camerún sorprendió a Brasil, una Brasil que jugó con varios jugadores suplentes. El gol de Camerún de Abu Bakar lo anotó en el minuto 92, consiguiendo así dándose así la primera derrota de Brasil ante una selección africana en un mundial. Este grupo, el grupo G, terminó pues con Brasil y Suiza con 6 puntos, aunque por goleada terminó primera, y Camerún y Serbia eliminadas, Camerún con 4 puntos y Serbia con 1. En el grupo H, Corea del Sur y Portugal disputaron su último partido. Corea del Sur sorprendió a Portugal, que llega con 6 puntos a este partido. Se adelantaron los lusos con gol de Horta en el minuto 5. Kim empató el partido en el minuto 27 y ya en el descuento de la segunda parte, en el minuto 91, en contraataque después de un córner a favor de Portugal, Corea del Sur anotó su segundo gol, consiguiendo así la clasificación por haber anotado más goles que Uruguay. Esta selección de Conmebol, Uruguay, se enfrentó a Ghana, a la que venció por 2-0. Con 0-0 en el marcador, Ghana falló un penalti, algo que ya es una reiteración de lo que ocurrió en el 2010, si ustedes recuerdan. Se pitó un penalti tras un gol que iba a marcar Ghana. El delantero Luis Suárez paró el balón con las manos, fue expulsado y el consiguiente penalti fue errado por la selección de Ghana. En ese partido, si recuerdan, ambas selecciones llegaron a la tanda de penaltis, clasificándose finalmente Uruguay para las semifinales, Mundial de Sudáfrica 2010. En esta ocasión, en 6 minutos, Arrascaeta, el jugador de Uruguay, puso el marcador en 2-0 para su equipo. Uruguay reclamó un penalti que no fue señalado por el árbitro porque, según él mismo, el defensa ganés tocó el balón y por tanto no era penaltis. Uruguay finalmente quedó eliminada por un gol de diferencia, ya que Uruguay tenía una diferencia de 0 de golaveraje, al igual que Corea del Sur. Lo que ocurrió fue que marcó un gol más. Uruguay al final del partido descargó su rabia al final del mismo, increpando varios de sus jugadores al árbitro. El jugador del Atlético de Madrid, José María Jiménez, insultó a la FIFA llamándoles manga de ladrones e hijos de, ustedes ya se imaginarán. Cavani, por su parte, un jugador normalmente educado, cabal, elegante, de la rabia tiró al suelo la pantalla del VAR. Este triste final de Uruguay, nos retrotrae ya a vicios que los aficionados asocian lamentablemente con el equipo de Uruguay. Debemos decir que esta selección era conocida en los años 50 por ser una selección de caballeros, aunque posteriormente el fútbol uruguayo se degradó hasta convertirse en una selección que será considerada la más violenta del mundo. Posteriormente el maestro Tavares quiso reconducir y lavar la imagen de la selección, pero en los últimos mundiales las pulsiones del Uruguay post caballeros se mantienen. Aparte de este lamentable final de partido, recordemos que Luis Suárez, su gran estrella, fue sancionado por una inapropiada jugada con Chiellini, el defensa de Italia.
Realmente en este partido, tras el 0-2, Uruguay especuló y puso en manos de terceros, en este caso de Portugal, su clasificación a octavo. La jugada evidentemente le salió mal y de ahí la rabia, la frustración, los improperios y particularmente las lágrimas que todos vimos de Suárez sentado en el banquillo. Algunos medios de comunicación, especialmente en esta parte del mundo, me he olvidado comentar que en estos momentos me encuentro en el hemisferio sur, produciendo este capítulo por circunstancias personales, con lo cual estoy disfrutando del Mundial como los habitantes del hemisferio norte los vivimos, es decir, en manga corta, pantalón corto. Bien, pues en esta ocasión les ha tocado vivir el Mundial en esa tesitura a los habitantes del hemisferio sur. Como decía, algunos medios de comunicación de esta parte del mundo afirmaban que la eliminación de Uruguay había sido absolutamente injusta y un absoluto escándalo el robo de circunstancias arbitrales que se había dado en los 3 partidos de Uruguay. Se les olvidaba a estos periodistas y sobre todo me imagino que a muchos aficionados de la selección uruguaya que Uruguay fue la única selección de las 32 que llegó al último partido de la fase de grupos sin haber anotado todavía un gol, es decir, peor que Qatar. Peor que Qatar. No hay nada más que decir, es caso cerrado. La eliminación de Uruguay ha sido justa y es el resultado de 3 partidos mal gestionados, mal llevados, mal jugados. Por último, decir que evidentemente la FIFA ya ha anunciado que varios de sus jugadores de la selección, varios jugadores de la selección de Uruguay serán severamente sancionados, medida que evidentemente consideramos justa. Finalizada la fase de grupos, al día siguiente se inició la fase de eliminatoria directa con los octavos de final. El primer partido que vimos fue el Países Bajos-Estados Unidos, gran partido de Estados Unidos, pero el oficio de Holanda, que es más experta, hizo que se llevara la victoria final. A pesar de eso, los números estadísticos que analizaremos en otro capítulo dedicado a hacer un balance total del Mundial fueron muy parecidos. Holanda consiguió adelantarse con 2-0 en sendas jugadas en pleno dominio del juego por parte de Estados Unidos. Wright consiguió un gol en vaselina en el minuto 78, pero Dumfries dejó en el minuto 81 el 3-1 final. En un momento del partido, el portero de Estados Unidos hizo una doble parada y, en fin, podemos decir que este primer partido de octavos fue muy entretenido, en el que Estados Unidos plantó cara a una Holanda que, por su experiencia, golpeó de manera más certera. Es Estados Unidos una selección, un ejemplo de selección que crece y que se prepara para el próximo Mundial en el que será anfitriona junto con Canadá y México. Dupay, el autor del primer gol de Holanda, debemos decir que está haciendo un grandísimo Mundial y en general Holanda es uno de los equipos favoritos que mejor está jugando y resolviendo los partidos. En el siguiente turno, en el mismo día, disputaron su partido de octavos las selecciones de Argentina y Australia. Australia se presentaba a octavos de final por segunda vez en su historia y realizó un señor partido. El 1-0 lo consiguió Leo Messi, por supuesto, que fue su gol 789 de su carrera en 1000 partidos profesionales disputados hasta la fecha. El 2-0 fue debido a un grave error de Matthew Ryan, el portero, que anota Álvarez un gol, digamos, con cierta picardía, ya que si ven la repetición de la jugada, el portero de Australia sufre una ligera molestia. En el minuto 77, Australia anota su gol tras un remate que desvió el balón Fernández, y esto generó en los últimos 15 minutos de partido una visible angustia en los jugadores de Argentina.
Australia tuvo dos buenísimas oportunidades en el descuento, pero el marcador ya no se movió. La jugada del partido, debemos decir que la protagonizó un jugador de Australia, de Ginec, que tras regastearse a varios jugadores de Argentina se plantó frente al portero de la selección albiceleste, aunque eso sí, sin resultados positivos al final. Mira, 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 mírala, no es un sueño. Mira, 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 mírala, mi hueso. Australia jugó un partido espectacular, con una nota de 12/10, y luchó como un auténtico jabato para conseguir la igualada que finalmente no llegó. Por su parte, Argentina, fue evidente que el grupo está muy unido, en un estado casi mesiánico. Es frecuente ver miradas y dedos índices señalando al cielo, transmitiendo una sensación de que el equipo está cumpliendo una misión histórica. Pero sufre mucho los partidos y es una incógnita su respuesta ante uno de los favoritos o bien uno de los grandes del Mundial. Si se siente bella, este día no se va a terminar. Mira, 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 mírala, se ve el espejo. Mira, mira. En la siguiente jornada se presentó el primero de los grandes candidatos a la victoria final, la selección de Francia, que enfrentó a Polonia, una Polonia mejorada con respecto a la que vimos frente a Argentina en el último partido de la fase de grupos, una Polonia que nunca supimos bien a qué jugaba, ¿verdad? Y puso en aprietos a la selección francesa, especialmente con una triple ocasión de Berzinski, que salvaron Lloris, el portero, Fernández y Varane, en última instancia, bajo palos. El 1-0 lo consiguió el jugador de la selección francesa Giroud en el minuto 43 de la primera parte, convirtiéndose así en el máximo goleador histórico de la selección de Francia. En la segunda parte vimos dos de los mejores goles de este mundial hasta la fecha, dos golazos de Mbappé para enmarcar con una precisión y una belleza plástica pocas veces vista en un campo de fútbol. El gol de Polonia, todo lo contrario, fue conseguido al final del partido en tiempo de descuento por Lewandowski, con la particularidad que tuvo que ser repetido. El primero, Lewandowski lo falló, siendo su segundo fallo después del que falló en su primera presentación del Mundial frente a México, y en la repetición el jugador del Barcelona, que ha sido prácticamente invisible en este torneo, pues consiguió finalmente anotar. Mbappé, por su parte, demostró que hoy por hoy es un jugador decisivo, si no el mejor del mundo, y reclama a gritos el convertirse en el nuevo máximo exponente del fútbol a nivel mundial. Ha igualado los números mundialistas de Messi y ha superado los de Maradona y los de Cristiano Ronaldo. Y por supuesto, creo que va siendo hora de que se le conozca de que es el mejor jugador del mundo, que lo es no ahora, sino desde hace por lo menos 4 años. Este chico tiene actualmente 19 años, tiene actualmente 23-24 años, ya ganó un mundial. Ya tiene un mundial en su currículum que consiguió con 19. Si se confirman las sospechas de los grandes aficionados, conseguirá su segundo mundial este año y se pondrá en plataforma de salida para igualar el hasta ahora imbatible récord de Pelé, que ganó su primer mundial con 17 años, el segundo con 21 y el tercero con 29. Galletitas de choco y un montón de fish and chips, aprendiendo un idioma, construyendo un porvenir. Mi casa se ha ampliado, el mundo. Por último, resaltar que Zerdemi, el portero polaco, ha sido uno de los mejores que hemos visto hasta la fecha en este Mundial de Qatar 2022. Austria, Brasil o China, qué recuerdo. Por la tarde se presentaron Inglaterra y Senegal. Inglaterra, que había empezado muy bien en el Mundial, el inicio de este partido fue absolutamente decepcionante para un aspirante al título, con una escasa movilidad y mucha torpeza a la hora de dirigir el balón,
Por fortuna, Bellingham se despertó y realizó un desmarque que facilitó el gol de Henderson, el 1-0, en el minuto 38. Otra jugada suya fue el inicio del 2-0 que anotó Kane. A los 17 minutos de la segunda parte, Saka cerró el partido con el 3-0 final. Un partido que no tuvo nada destacable. Sonriendo sin rumor, Florencia Pisa. El tercer día de octavos de final se presentaron en primer lugar Japón y Croacia, la subcampeona actual y la revelación del torneo. Japón, que recordemos había vencido a Alemania en su primera presentación y a España en la tercera fecha de su grupo. Japón jugó con calma, adapta su estrategia a la posición del rival, lo cual obliga al rival a variar su estrategia, su trabajo. Hubo un reparto de ocasiones en el primer tiempo, pero Maeda consiguió adelantar a Japón en el minuto 43. Al inicio de la segunda parte, un centro de Long lo remató con un testarazo Perisic, consiguiendo el empate a 1. A partir de aquí, el partido empezó de cero nuevamente, el partido murió y ambos equipos jugaron con miedo a perder. La prórroga llevó a la tanda de penaltis, en el cual Japón, en un ejercicio de suicidio colectivo, falló 3 de sus 4 lanzamientos y dándose por tanto un resultado final en la misma, la tanda de penaltis, de 3-1 a favor de Croacia. La subcampeona sigue sorprendiendo, ya que está entre los 8 mejores tras 4 partidos, ha ganado tan solo 1. En el otro partido de la jornada se cruzaron Brasil y Corea del Sur, que fue pues uno de los cruces más desiguales de octavos de final. La canariña despachó la eliminatoria en 37 minutos, en ese minuto ganaba por 4-0, lo cual le permitió sestear y sacar al terreno de juego a jugadores que no son titulares. Incluso jugó el tercer portero de la selección de Brasil. Esto hizo que la selección de Corea del Sur tuviera oportunidades de llegar al área de Brasil, pero Alisson, el portero de la canariña, lo paró absolutamente todo, a excepción del golazo de Park, que dejó el resultado del partido final en un 4-1. Se pregunta la masa, cuando era joven me imaginaba. En el cuarto y último día de octavos de final, en la primera tanda se enfrentaron España y Marruecos. España jugó un partido absolutamente desastroso, dominó como hace siempre, con más de 800 pases, pero sin profundidad. El partido se convirtió en un absoluto aburrimiento. Marruecos se encerró atrás y dejó que España tocara. La única ocasión clara se dio al final de la prórroga, porque llegamos a la prórroga, en el minuto 119, en que Sarabia estampó un balón en el palo. Y esto, que podía haber dado el 1-0 y la victoria a España, no se dio y no escondió el desastre final. La tanda de penaltis, en el cual los jugadores elegidos por Luis Enrique lanzaron de manera desastrosa, fallando los 3 penaltis que lanzaron, dejando el resultado final de la muerte súbita en un penoso 3-0 a favor de Marruecos, penoso obviamente para la selección española. A pasar los 30, creo que esta vida no vale. En el otro enfrentamiento, por contrapartida, pues pura envidia. Portugal se enfrentó a Suiza y su dominio quedó reflejado en el marcador final, 6-1. Portugal se fue con un 2-0 al descanso. Y hay que destacar que los 6 goles de Portugal, uno fue más bonito que el otro. O sea, es dificilísimo elegir con qué gol te quedas al ver los goles de Portugal y el nivel de juego de Portugal y la profundidad de Portugal. Felicidades a nuestros vecinos. Rápido resumen de los cuartos de final, comentar por encima los casos de los 16 participantes,
Como decíamos antes, Países Bajos demostró un nivel increíble, una eficacia notable. Estados Unidos, por ser casi novata en estas lides, mostró un nivel de juego impresionante. Argentina sigue dejando dudas, estamos a la espera de su respuesta ante uno de los grandes. Australia, para ser un equipo de Oceanía, aunque juegan para la Confederación de Asia, le plantó cara al albiceleste. Francia mostró plenamente su candidatura, fue una de los equipos que están en cuartos de final que más claramente demostró su candidatura. Polonia mejoró, pero evidentemente llegó hasta donde podía llegar. Inglaterra sí decepcionó un poquito, porque Inglaterra, recordemos, que fue semifinalista en el Mundial de Rusia y fue finalista de la última Eurocopa, con lo cual se espera más de la selección de las Islas Británicas, mientras que Senegal, pues lo que viene ocurriendo desde hace ya varios mundiales acerca de los equipos africanos. Se les espera, pero nunca llegan. Japón es una de las grandes revelaciones del torneo, sin discusión. Ha dado o ha escrito en las páginas más bellas de este mundial. Y Croacia, que sorprendió en el Mundial de Rusia de 2018, está demostrando que no fue una casualidad que fuera finalista en el Mundial de Rusia. Y ahí está, con un partido ganado, pero entre las 8 mejores selecciones del mundo. Todo lo contrario de lo que está pasando con España, que es una selección que se tiene que replantear clarísimamente su futuro, si debe seguir con el estilo de la posesión del balón, que en nuestra opinión creemos que es una buena idea, pero obviamente tiene que trabajar la profundidad en el ataque. Dato estadístico, que es de lo que va este programa: desde que fue campeona del mundo en los 3 siguientes mundiales, es decir, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, la selección española ha disputado 11 partidos, de los cuales ha ganado 3. Fíjense en los rivales. Los 3 partidos los ha ganado frente a Australia, Irán y Costa Rica. España no puede, no debe seguir dilapidando el prestigio que se ganó a nivel mundial gracias a la magnífica generación de los Xavi Hernández, Iniesta, Xavi Alonso, Puyol, Iker Casillas, Villa, etcétera, etcétera. Y sobre todo tiene que aprender de sus errores, porque esto de los penaltis, que fue vergonzoso, no es la primera vez que nos pasa. Esto es un equipo profesional. Y sobre todo aquí quiero darle un tironcito de orejas al seleccionador, a Luis Enrique, que ha estado presumiendo durante todos estos días del Mundial de liderazgo. Si eres líder, tienes que ser líder de principio a fin. Si eres líder, tienes que gestionar todos los aspectos de tu equipo. No te puedes plantar en la rueda de prensa y decir que les dijiste a los jugadores que practicaran 1000 penaltis en sus clubes y decir que no sabías si lo habían hecho. ¿Qué clase de liderazgo es ese? Eso no es liderazgo ni es nada. Ni es nada. Es una vergüenza. Y parece que España no consigue aprender de sus errores. Y eso sí es una pena. Portugal, por contrapartida, con la figura de Cristiano Ronaldo al frente, está tratando desde hace casi 2 décadas de ser campeón de algo. Sorprendió a Francia en la Eurocopa del 2016 sin Cristiano Ronaldo en el campo, ya que se había lesionado, y ayer Portugal goleó 6-1 a Suiza en la gran mayoría de goles conseguidos con Cristiano Ronaldo fuera del campo. Estos creo que también tienen que empezar a aprender algo, tienen que darse cuenta de pequeñas señales que les va dando la vida. Es una incógnita a ver qué pasa en los próximos partidos. Imagino que os imagináis de lo que estoy hablando. Era un sueño imposible, un mal
En fin, en los cuartos de final, por tanto, unos pequeños datos estadísticos que nos gustan. De los 8 equipos, 5 ya han sido campeones y uno de los 3 que no lo han sido todavía se va a plantar en semifinales. Va a estar entre los 4 mejores del mundo, que saldrá obviamente de la eliminatoria y del duelo entre Portugal y Marruecos. ¿Quiénes son los 8 clasificados? Pues voy a contar. Es el primero del grupo A, el primero del B, el primero del C, el primero del D, el primero y el segundo del F, el primero del G y el primero del H. Es decir, en esta edición no se ha dado eso que se daba hace 20 años, esas mamarrachadas de que Italia quedaba tercera de 4 en su fase de grupo y al final acababa llegando a la final, o Argentina 90, que también fue tercera de grupo en la fase de grupos y acababa llegando a la final. En ambos casos, obviamente, como habían quedado tercera en la fase de grupos, pues perdieron esas finales. Finales también que Argentina en su momento lloró la suya e Italia la suya, pero los números a menudo no son casualidad. En este caso, en Qatar 2022, los números no son casualidad. Y llama mucho la atención que el grupo más competente fue el grupo F y el llamado grupo de la muerte, el grupo E, el grupo de España, Alemania, Japón y Costa Rica, ya a estas instancias del torneo están todos en casita, viendo el Mundial por la tele. Estudia enfrente de mi casa. Trabaja conmigo el fin de semana. Por último, ¿cómo se presentan estos enfrentamientos de cuartos de final, estos 4 partidos? Bien, el primero, Croacia-Brasil. Croacia se presenta a esta instancia, como decíamos antes, habiendo ganado tan solo un partido. En la fase de grupos empató a 0 con Marruecos, le ganó 4-1 a Canadá. Su único partido se lo ganó a una de las Marías, como decíamos en España, cuando las asignaturas eran fáciles. Empató a 0 en el último partido con Bélgica y empató a 1 con Japón en su enfrentamiento de octavos, que ganó finalmente en la tanda de penaltis. En el caso de Brasil, le ganó 2-0 a Serbia, 1-0 a Suiza y fue sorprendida por Camerún, que le ganó por 1-0. Como acabamos de contar, en octavos ganó 4-1 a Corea del Sur. En el enfrentamiento en Croacia-Brasil, en este enfrentamiento tenemos antecedentes en la historia, 2 en concreto. Uno se dio en el Mundial, el primero de ellos, a ver si lo tengo por aquí, tenía por aquí apuntado, aquí está. Croacia-Brasil, un enfrentamiento que tiene antecedentes, ambos en fase de grupos. El primero en el 2006, Mundial de Alemania, en el que Brasil ganó 1-0 a Croacia. Y en aquel Mundial Brasil terminó 5ª clasificada y Croacia en 22ª. El segundo enfrentamiento se dio también en la fase de grupos. De hecho, fue el primer partido de Brasil en su Mundial contra Croacia. En ese partido la canarina venció por 3-1. Y en aquel Mundial Brasil terminó 4ª clasificada y Croacia 19ª. El siguiente enfrentamiento será Holanda-Argentina. Holanda llega tras haber ganado 2-0 a Senegal, haber empatado a 1 ante Ecuador y haber ganado 2-0 a Qatar. Como decíamos antes, venció su enfrentamiento de octavos por 3-1 a la selección de Estados Unidos. Enfrente tendrá una Argentina que dio uno de los campanazos de este Mundial al perder por 2-1 ante Arabia Saudí y después vencer los 3 siguientes partidos prácticamente por idéntico resultado, 2-0 a México, 2-0 a Polonia y en octavos 2-1 a Australia. Holanda y Argentina tienen antecedentes. El primero se dio en la fase de grupos en 1974, el Mundial de Alemania, en el que Holanda barrió al albiceleste por 4-0. 4 años más tarde se encontraron en la final, que venció a Argentina por 3-1 en la prórroga. Pasaron 20 años hasta que se volvieron a encontrar en Francia 98, en cuartos de final, en la misma instancia que se encuentran en Qatar 2022.
venciendo la eliminatoria Holanda al ganar el partido por 2-1. Volvieron a encontrarse en la primera fase del 2006, otra vez el Mundial de Alemania, compartieron grupo y empataron a 0. Al igual que en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, que la eliminatoria fue vencida por Argentina al vencer en los penaltis por 4-2. Esto es una tanda de penaltis como Dios manda y no la que vimos en la eliminatoria entre España y Marruecos. En la segunda jornada de los cuartos de final se enfrentarán Marruecos y Portugal. Marruecos llega a a los cuartos de final tras haber empatado a 0 con Croacia, vencer 2-0 a Bélgica y 2-1 a Canadá, y tras su empate a 0 con España, a la que eliminó en la tanda de penaltis que acabamos de comentar. Por su parte, Portugal venció en el primer partido con dificultades a Ghana por 3-2. Recordemos que Iñaki Williams le robó la pelota al portero de Portugal y casi consigue el empate. Impagable la cara de Cristiano Ronaldo, hagan memoria. Venció posteriormente a Uruguay por 2-0 y se vio sorprendida por Corea del Sur, derrota por 1-2, pero se rehizo en el siguiente partido al vencer a Suiza por 6-1. En el último veremos un enfrentamiento entre Inglaterra y Francia. Inglaterra llega a este partido tras vencer 6-2 a Irán, empatar a 0 con Estados Unidos y vencer por 3-0 sus dos últimos partidos, el primero ante Gales y el segundo ante Senegal. Francia, por su parte, llega a cuartos tras vencer 4-1 a Australia, 2-1 a Dinamarca y verse sorprendida en el último partido de grupos por 0-1 ante Túnez. Se rehizo sin problemas tras vencer a Polonia por 3-1. Comentarle los antecedentes de Inglaterra-Francia. Se dieron ambos en primera fase o fase de grupos. La primera vez en 1966, en el mundial en que Inglaterra era la anfitriona. Los ingleses vencieron por 2-0. En aquel mundial Inglaterra terminó siendo campeona del torneo y Francia quedó en el 13º lugar en unos mundiales en el que solo iban 16 equipos. Volvieron a encontrarse en la fase de grupos 16 años después, en España 82, con victoria nuevamente para Inglaterra, en este caso por 3-1. En aquel mundial Francia terminó en cuarta posición e Inglaterra en sexta posición. Este es el otro gran partidazo de cuartos de mundial junto con el Holanda-Argentina. Si no es que es el mejor cruce de todos, visto el nivel de juego de estas selecciones hasta la fecha. En el caso de Marruecos y Portugal se han encontrado dos veces, ambas en fase de grupos. La primera en México 86, en el que Marruecos venció a la Portugal de Paulo Freire por 3-1, dejando a Portugal fuera del Mundial cuando Portugal prometía grandes cosas en aquel torneo. La última vez que se encontraron, han sido solamente dos, fue hace 4 años. Ambos equipos estuvieron en el grupo de España y Portugal venció por 1-0. Bien, hasta aquí el resumen de estos cuartos de final, de lo que pueden ser estos cuartos de final, que se presentan bastante interesantes. Ya hemos visto que de los 8 equipos que van a disputar esta eliminatoria, 5 han sido campeones. Llama también poderosamente la atención que la mitad de estos equipos, es decir, 4, ya han sufrido una derrota en este mundial, algo que antiguamente no ocurría. Es el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Portugal y el caso de Francia. Es decir, de los 4, 3 han sido ya campeones del mundo y ya cargan con una derrota a sus espaldas. Las de Brasil y la de Francia no sorprenden tanto porque ambos equipos dieron oportunidad a sus segundos equipos, es decir, a jugadores que son suplentes,
Y más sorprendente y más llamativo es el caso, obviamente, de Argentina, que se vio sorprendida en su estreno con la derrota ante Arabia Saudí. Muy bien, solamente nos queda decir que disfrutéis de estos cuartos de final. Os mando un saludo nuevamente desde el hemisferio sur. Yo espero que me perdonéis las dificultades, las diferencias de calidad de sonido con respecto a otros capítulos, pero se ha hecho con todo el cariño del mundo, con ganas de que estéis entretenidos, que disfrutéis, y nos vemos ya en el siguiente capítulo, en el que hablaremos de las semifinales de el torneo de Qatar 2022. Un saludo desde la República del Calor y nos vemos hasta la próxima. Chao. She likes